Lo que hablaremos hoy tocará las fibras más profundas de tu alma, sacudirá tus cimientos, pero también te sanará. Bienvenido a la raíz, donde todo empezó. La mayoría de personas lucha con patrones de conducta repetitivos. Algunos son destructivos y otros son favorables. Hoy quiero ayudarte a conocer cuál es la razón de esos hábitos, de dónde nacen esos ciclos repetitivos en tu vida, con lo cual probablemente hoy día tú estás luchando. Y por más que intentas dejarlo, no has podido hacerlo. Y para hacerlo quiero mostrarte una ilustración. Como puedes ver, en la imagen hay un árbol con raíces sanas y como consecuencia sus frutos son sanos, pero está el árbol con raíces enfermas, el cual produjo frutos malos. A medida el Señor nos compara con árboles en su palabra, porque la composición de un árbol responde a la misma composición que nosotros tenemos espiritualmente. El ser humano es un ser tripartito, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Pero hoy nos enfocaremos en el alma y en el cuerpo. El alma es el asiento de las emociones, es donde residen la voluntad, la conciencia y la capacidad de relacionarse con Dios, tu creador. El alma es la que decide, es la que elige entre el bien y el mal. Y también el alma tiene la capacidad de enlazarse a otra alma. Por eso el Señor Jesús vino para salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo ni nuestro espíritu, porque el cuerpo vuelve al polvo de donde vino y el espíritu vuelve a Dios, quien fue que lo proveyó. Ahora que sabemos lo que es el alma, vamos a traspolarlo a nuestra imagen del día de hoy. En esta imagen las raíces vienen representando nuestra alma, mientras que los frutos vienen representando nuestras obras o nuestras acciones. En este sentido, si tus raíces son malas, tus frutos serán enfermos y deformes, mientras que si tus raíces son buenas, tus frutos serán buenos y nutritivos. Ahora bien, ¿cómo se daña el alma? Todos nosotros nacemos de por sí con una naturaleza corrupta y pecaminosa, pero no es eso lo que daña el alma. Lo que en realidad daña el alma son nuestros actos pecaminosos, así como también los actos pecaminosos de otra persona en contra de nuestro ser. Por ejemplo, una niña que se crió en un ambiente donde constantemente era denigrada, recibía palabras de desaprobación, de rechazo, probablemente terminará siendo una adulta con el alma lacerada, con baja autoestima y con un concepto de sí misma totalmente equivocado. Lo más común es que este tipo de personas que han sido lacerados en su niñez con palabras de desaprobación, de rechazo o eventos en los cuales su alma fue herida, al llegar a la adultez desarrollen una necesidad insaciable por tener la aprobación de los demás. Y esta necesidad de ser validada, de ser vista, de ser reconocida, de ser valorada, la llevará a agotar todos los recursos posibles con tal de lograr ese objetivo. Y es precisamente allí, en esta búsqueda por encajar, donde se producen los malos frutos. He conocido personas que fueron denigradas en su niñez respecto a su aspecto físico y de adultos se volvieron personas inmorales porque a raíz de lo que le pasó, le asignaron su valor a su cuerpo. La necesidad de sentirse deseadas lo llevó a un punto de hacer de la inmoralidad una fuente de validación, de deseo y de sentirse, al menos en ese momento en el que sucede el acto, sentirse deseada, sentirse amada. Lo mismo ocurre con ese hombre ambicioso que de niño le dijeron que si no podía proveer, que si no tenía dinero no valía nada. Como su sistema de creencias está distorsionado, de adulto él se desarrolla en la sociedad pensando que si no tiene riquezas no vale nada y como consecuencia termina desarrollando amor por el dinero, amor por las riquezas y ambición.
Estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz de amargura, capaz de perturbar y contaminar a muchos, crezca entre ustedes. Fíjese cómo en cada escenario todo empieza por una raíz. Por eso es tan importante no juzgar a nuestro prójimo por sus acciones, sino más bien aplicar en estos casos el carácter de Cristo y empatizar con aquella persona difícil. Antes de señalarla, verificar y ser empático. Pensar en que probablemente su actitud se deba a que su alma fue lacerada, a que tiene raíces dañadas y enfermas y como consecuencia está produciendo malos frutos. Y en este punto quiero abordar un breve testimonio muy personal. De niña, yo fui instruida en que solamente aquel que podía proveer, el que tenía dinero, el que tenía riquezas, era quien valía. Había un lema, un dicho muy famoso entre mis familiares: el que nada tiene, nada vale. Yo crecí en un ambiente muy hostil, en el cual las palabras eran muy duras y regularmente eran palabras que te hacían sentir como que tú no valías, palabras que bajaban tu autoestima, palabras que minaban tu identidad. Y sobre todo, recuerdo que el tema dinero en mi familia, el tema provisión, el tema cosas materiales, era algo fundamental. Por decirte que por romper un plato, tú te ganabas una reprimenda más allá del castigo que merece romper un plato. Supongamos que tú cometes un accidente y a causa de ese accidente se te reprime de una forma en la que te hacen pensar que el plato que rompiste es más importante que tú. Tú creces pensando que las cosas materiales valen más que las personas. Involuntariamente yo desarrollé este tipo de pensamientos. Además de esto, la baja autoestima era una constante en mí, porque de niña también sufría bullying a causa de mi apariencia física. Yo era gordita cuando era más pequeña, y pues el enemigo encontró la forma de marcarme usando palabras de la boca de personas que yo amaba, de figuras de autoridad. Llego a la adultez con todas estas lagunas, con estas raíces enfermas, y pues entendiendo que con dinero y con un aspecto físico favorable yo podría ganarme la aceptación de las personas, me embauqué en hacer mucho dinero y también en lucir de una forma agradable a la vista. Terminé asignándole mi valor a mi cuerpo y también terminé asignándole mi valor a lo que yo pudiera proveer. Recuerdo que gastaba desmedidamente, trabajaba para estar cansada y constantemente tenía una obsesión con mi apariencia física, a tal punto que a muy temprana edad me sometí a una operación estética con solo 19 años, en la cual tuve a punto de perder la vida. Y todas estas cosas a simple vista lo vemos y juzgamos las obras de personas que se conducen de esta manera. Pero por eso te digo que antes de juzgar a una persona que tú ves que se conduce de una manera inapropiada, que tiene una conducta inmoral, o quizás una persona que es muy fantoche, que le gusta llamar mucho la atención, lo más probable es que dicha persona tenga raíces enfermas. Lo más probable es que esa persona en su niñez haya sido maltratada, lacerada, humillada, y como no conoció a un Padre celestial que viniera a ella o a él y sanara su alma, sanara su corazón y le diera una identidad firme, entonces terminó por adoptar conductas que saciaran el dolor que había en su alma. Y regularmente esas conductas no son favorables para tu vida. Regularmente son patrones que se convierten en patrones de conducta autodestructivos. Partiendo de este conocimiento, a mí me gustaría compartirte cómo yo me sané, cómo Dios sanó mis raíces dañadas. La palabra enseña en el libro de Jeremías 30:17, dice el Señor: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. La fuente de sanidad más efectiva y contundente es el Señor, puesto que fue Él mismo quien creó nuestra alma. Solamente Él tiene la capacidad de repararla.
Y para eso tú necesitas acercarte a Él con un corazón rendido, dispuesto a ser sanado y con una necesidad de sanidad. Todos los demás recursos que tú inviertas tratando de tú calmar el dolor que tiene tu alma, tratando de sanar tus heridas, todos los recursos externos, los que el mundo te ofrece, los que la carne te ofrece, no producen sanidad en tu alma. De hecho, terminarás dañándote aún más si no vas a la fuente correcta de sanación. Los patrones de conducta destructivos se repiten porque tu alma está en una constante búsqueda de alivio. Aquella persona que es reactiva frente a situaciones en las que siente injusticia, probablemente vivió injusticia en su niñez, probablemente tuvo una situación traumática en la cual su alma se fragmentó porque vivió injusticia. Entonces hoy día reacciona desproporcionadamente agresiva frente a una situación de injusticia. Si este es tu caso, probablemente tus raíces están dañadas. Yo creo firmemente que tú que me ves, estás viendo este contenido porque el Señor quiere producir en ti esa sanidad que produjo en mí en un momento en el que mi alma estaba totalmente lacerada. Si tú quieres recibir en este día la sanidad que viene de Dios, de tu Creador, aquel que hizo tu alma, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy vengo a ti en calidad de hijo, solicitando tu sanidad. Reconozco que mis frutos no han sido buenos y te pido perdón por eso. Pero hoy entiendo que mis raíces son malas y necesito tu sanidad. Escudriña lo más profundo de mi alma y sáname de toda herida que se produjo en mi niñez. Te entrego el dolor, la frustración, el resentimiento que esa herida pudo haber producido y te pido que a partir de hoy te conviertas en mi fuente de amor, validación y aceptación. En el nombre de Jesús, yo te agradezco porque yo sé que tu palabra dice que tú vendarás las heridas de aquellos que están heridos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, que no te quepa duda de que el Señor te ha escuchado. Recuerda suscribirte para recibir más contenido como este. Yo soy Kiana Napoleón, voz de sanidad y restauración. Bendiciones.